llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Dígalo, creo en ti. Jesús, ya lo que harás en mí. Yo creo en ti. Pero dígaselo, creo en ti, Jesús, en mí. Oiga, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígalo, recibe, dígaselo a él, dígaselo a él, dígaselo a él, dígaselo a él. Se lo está cantando a su creador, al que le dio la vida, al que le guarda todos los días. Así que dígaselo a él, dígaselo, recibe. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígale así conmigo, quiero levantar, oiga, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y haz lo que harás en mí. Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y a lo que harás en mí. Vamos cerrando, dígalo. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Diga la iglesia, yo nací para adorar, yo fui creado para adorar. Señor Jesús, alineo mis pensamientos a tu perfecta voluntad. Tu palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Dígase la iglesia, yo tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Por lo tanto, debo de pensar como Cristo pensó, actuar como Cristo actuó. ¿Sabe, hermano? A mí me enseña la palabra, va para el adorador, que cuando Cristo entró al templo y él miró que la gente estaba haciendo negocio y dijo así: escrito está, la casa de mi padre será llamada solamente casa de oración y no cueva de ladrones. La palabra a mí me enseña que Cristo empezó a voltear las mesas. Cristo empezó a voltear las mesas de los que vendían, de los que estaban lucrando, de los que estaban haciendo de lo de Dios un negocio. Y él exclamó y dijo: la casa de mi padre está escrito que será llamada casa de oración para todas las naciones. Es por eso que la adoración no tiene que ser pasiva. La adoración en el
espíritu tiene que ser violenta, porque la adoración violenta en el espíritu produce rompimiento, produce un derramar de la presencia. Oh, escucha esa palabra. Por eso yo no puedo cantar. No, usted tiene que entender que se lo está cantando, porque la adoración no es para mí, la adoración no es para usted, la adoración no es para el hombre, la adoración es para Él. Y a Él le gusta que lo adoremos en espíritu y en verdad. A Él le gusta que nosotros vengamos delante de Él. Yo sé que hay gente que le va a enseñar algo incorrecto, que Dios no está sordo. No, la Biblia no dice que está sordo. La palabra dice que tenemos que nosotros alabar a Dios con voz de trompeta, con voz de trompeta. Y usted sabe que una trompeta no suena pasiva. Una trompeta sirve para alertar, para dar un mensaje, para anunciar algo. Una voz de trompeta es aquella que entendió que el reino de los cielos es violentado y tiene que activar lo de Dios en la tierra por medio de las palabras, por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de la violencia espiritual. Hay una versión que dice: el reino de los cielos sufre violencia, y cada vez más hay gente que trata de detenerlo por la fuerza. La pregunta es: ¿usted se va a dejar? ¿Usted va a permitir que el reino de los cielos sea detenido por gente que en su ignorancia, espiritualmente hablando, ataca lo de Dios y está escuchando que dale, que pégale, que bájale, que hable, y ahí se siente contento porque Satanás ha entenebrecido las mentes? Pero esta mañana yo oro, díganle, oro porque salgan a la luz, oro porque el Espíritu Santo comience a revelar lo invisible, comience a revelar lo de Dios en nuestro corazón, para que nosotros hablemos la palabra. Y como escrito está, mi hermano, la palabra dice: todo lo que digas, todo lo que ates, todo lo que pidas, todo lo que desates en el cielo y en la tierra, así será hecho, porque hay poder en nuestras palabras. Por eso usted no tiene que ser pasivo, usted tiene que ser un activo para Dios, porque Dios necesita, escuche esto, necesita embajadores, necesita que alguien lo represente aquí en la tierra. Oh, Señor, te doy gracias, dígale: te doy gracias. Te doy gracias, Señor Jesús. Iglesia, vienen los días. Preparémonos. Dios, escuche lo que le digo. Preparemos nuestros corazones, porque la opresión en la tierra está incrementando. Y vienen los días en que la gente va a empezar a correr hacia las iglesias. ¿Y sabe por qué va a correr? Porque no va a saber qué hacer. Porque el mundo, mientras más pasa el tiempo, más Satanás empieza a oprimir. Porque acuérdense que Él no te da nada de embalde. Él te da cosas, pero después te las cobra. Él te da un poder engañoso por medio de los ídolos. Te da un poder engañoso por medio de la muerte. Pero la palabra dice que mi Cristo la venció en la cruz del Calvario. Por eso yo oro, porque se levanten los soldados de Cristo, el ejército del Espíritu Santo. Que se levanten esos que la palabra dice: y buscó Dios por toda la tierra y no halló a ninguno. Pero Dios nos ha encontrado, iglesia, porque Él nos amó primero. Por eso dígale esta mañana: Señor, te doy gracias. Vamos cerrando. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hay un altar que le hemos levantado al Padre en este lugar, y en ese altar solo a Él debemos de adorarlo. Debemos de sacar del altar de nuestro corazón a otros dioses, porque nosotros solamente, como dice la Escritura, tenemos un Dios fuerte, celoso, que visita, dice la palabra, la maldad de los padres sobre los hijos, pero que también hace misericordia cuando le amamos. A nuestras generaciones hace misericordia. Señor, tú eres el altar, dile. Tú estás en el altar de este lugar. Tú estás en el altar de mi corazón. Dígaselo. Yo confieso esta mañana que mi Dios, que mi Rey, que mi libertador, porque Él nos ha dado libertad, iglesia. Él me libertó y me sigue libertando, y le está libertando áreas de su vida. Mi libertador, Él es el que pelea
sea por mí y el que venga en contra mía sabrá que hay un Dios poderoso. Me levanto como aquel salmista llamado David, que nuestro Dios es el Dios que salva, es el Dios que sana, es el Dios que restaura las familias, es el Dios que trae el corazón de los hijos a los padres, es el Dios que cuando nosotros le obedecemos, Él empieza a obrar en nuestro favor. Él es el Dios bueno, Él es el Dios generacional, Él es el Dios de la vida, Él es el Dios omnipotente. Por eso esta mañana damos gracias por toda la gente de este lugar. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por mi casa, dígame, por mis hijos. Quizás descuidé algo en una área, pero eso solo me está mostrando que debo de hacer una corrección, no que estoy acabado. Señor, gracias. Pon en mí, diga, el espíritu de sabiduría de lo alto. Espíritu de sabiduría, como dice Pablo, y revelación, para que yo vea para dónde debo de darle y para dónde no debo de darle. Crea en mí, oh Dios, dígaselo como dice la palabra, un corazón agradable delante de ti. Un corazón que te ame, Señor. Un corazón que dependa única y solamente de ti, mi Dios. Un corazón que se llene con tu presencia, con tu favor. Un corazón que desespere cuando no te tenga, pero que entienda que tú eres la fuente de todas las cosas. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. No queremos una visita como cantábamos, queremos una habitación en nuestras vidas para ti. Tenemos una habitación en nuestro corazón. No queremos que vengas a visitarnos, queremos que te quedes con nosotros, queremos que estés entre nosotros, queremos que tú hagas, Señor, hagas lo imposible en nosotros, que tú transformes nuestro carácter, que tú transformes, Señor, áreas de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, y nos ponemos de acuerdo dándole gracias al Padre en el poderoso nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, con un poderoso amén. Y den una ofrenda de aplauso. Si usted está vivo, agradezca en su lugar. Gracias, Señor. Antes de dar el lugar a mi esposa, ¿sabes cómo yo ya me visualicé en ese lugar? Bueno, los que conocen ese lugar, ¿saben cómo yo me visualicé en ese lugar? Y donde andemos, adorando a Dios con una bola de gente loca como yo, con panderos. Y ahí le digo algo, mire, entienda esto, mire, entiéndalo. Yo me gozo, ¿sabe por qué me gozo? Porque la Escritura no miente. Dice que en la presencia de Dios hay gozo. ¿Y sabe cómo yo me visualicé en ese lugar? O en un lugar así amplio, que hay personas delante de nosotros con listones, con panderos, y que estamos ministrando con un ministerio de alabanza el corazón de Dios de una manera sobrenatural, que no nos queremos quitar de ese lugar. Y empiezan a venir cambios, libertad de las almas, cambios, transformación, multiplicación, favor, y la gracia de Dios se activa. Escuchen, ¿sabe por qué le digo esto? Porque estoy viendo las cosas con el ojo del Espíritu, no con el ojo natural mío. Y digo, Señor, gracias, ¿sabe? Porque mientras más yo entiendo de qué se trata la adoración, más la adoración me suma a mí de lo de Él y me quita de lo mío. Por eso dice, le quitar, tendremos y habitaremos. Por eso prepare su corazón, hermana. Vienen tiempos muy buenos de parte de Dios para nuestra vida. Amén. La cosecha del último tiempo, dice la Escritura, ya está a la puerta. Pero nosotros tenemos que prepararnos para esa cosecha en nuestro corazón. Alguien le decía, ¿sabe usted por qué cuando yo estoy allá? Bueno, los que han ido me ven a veces y siempre es lo mismo, nunca me ven que estoy adorando y estoy paradito ahí. O me ve saltando, o me ve chiflando, o me ve gritando, o me ve haciendo algo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en mi corazón que no puedo contener y se llama gozo. Amén. Eso no te lo da el mundo, ni el placer, ni la satisfacción más grande, ni el logro más grande. Entonces lo decía, escuchen esto, veamos a través de... Ayer vi un video, le digo, de una muchacha que se suicidó de 22 años, una influencer se le llama. Y le digo a los jóvenes anoche, porque hablamos del espíritu de rebelión de Belial, que hace que se rebele el hombre, los hijos, a veces contra los padres, y nosotros a veces contra el Creador. Y esa muchacha parecía feliz, hermano.
Por eso observemos, reía, subía sus videos así como le llaman, así como diminutas brincaba y todo, pero resulta que se suicida. Y dicen, ¿cómo es posible si no parecía, si ella estaba llena de vida delante de la gente? Pero cuando está solo, la respuesta vino rápido del Espíritu Santo a mi corazón, es que el vacío que el hombre tiene no lo puede llenar el hombre. El vacío que el hombre tiene, que lo entienda esta generación de una vez por todas, solo Dios lo puede llenar. El vacío que nosotros experimentamos tratando de buscarlo en las cosas materiales o en lo humano, en el placer, solamente Dios lo puede llenar, porque ese es el diseño de Dios, el diseño divino. Así nos creó Dios, mire, para que nosotros tuviéramos una dependencia. Por eso nos creó espíritu, alma y cuerpo. Si no nos hubiera creado solo espíritu y seríamos como los ángeles, que ellos son seres espirituales 100%. Los ángeles no comen. Por eso le dijo el ángel a Gedeón, y dijo, no, yo no puedo. Dice que cuando tocó con su vara, aquel ángel, un fuego consumió el alimento. Porque los ángeles son seres espirituales que ellos no necesitan comer. Y esa es la explicación por qué Dios nos puso su espíritu, para que nosotros dependamos de Él. Escuche esa palabra, el vacío, Andrés, no lo puede llenar nada. Y yo digo, bueno, si en realidad lo que el mundo ofrece es un poder engañoso, una satisfacción engañosa, si fuera real, verdadero y genuino, ¿por qué la gente está sin ganas de vivir o padeciendo alguna depresión? Sí, las cosas, yo lo experimento así, obtengo algo por lo que oro a Dios y Dios me lo da, pero sigo sintiendo una insatisfacción y Dios me habla y me dice, es que aunque yo te dé lo que tú me pidas, sea una casa, sea un carro, sea el dinero, lo que sea, si tú no dependes de mí, dependes más de lo que te doy. Por eso se dice que debemos de amar al que bendice y no a la bendición. Entonces, tú vas a vivir una vida de insatisfacción constante. ¿Cuál era? Señor, dame la casa. Y la quiero así, te da la casa. Pero pasan los días, la satisfacción de la casa es por un tiempo porque te gozas por tener algo. ¿Qué pasa, mi esposa? Y le decía, el gozo. Y veía en un programa, ¿no? No recuerdo cómo se llama, de ese regil, que una muchacha se gana un auto. Un carro se gana, hermano. Y dice, la celebración es más loca. ¿Y saben qué hizo esta muchacha cuando le dice, se ganó el auto? Como de Atina al Expreso. ¿Saben qué hizo la muchacha? Gritó, brincó y agarró hasta ese cuate y lo cargó. De verdad lo cargó. Porque hay gozo, porque se ganó algo. Se está gozando, está alegre. Pero le digo, el gozo que nosotros, Dios nos da. Usted puede salir ahorita a la calle, usted puede irse a su casa, pero no es lo mismo que si se hubiera quedado a que se hubiera usted congregado y orado. ¿Por qué? Porque, escúchame, la tristeza viene al corazón cuando nosotros no entendemos que ese vacío que estamos experimentando, y se llama Belfegor, algo así se llama el demonio que ministra el área de los sentimientos por medio de la ansiedad, de la tristeza y del desánimo. Así se llama ese demonio. Está vencido. Yo le digo, cuando leí esto, ay, me da miedo. No, a mí me enseña la palabra que Cristo dice, los venció públicamente triunfando sobre ellos, los exhibió en la cruz del Calvario. Y si Cristo lo venció, yo tengo la autoridad que Él nos dio para hacer lo mismo y caminar por encima de eso o de esa situación. Entonces, es importante que entendamos que el mundo está experimentando un vacío existencial. Y seguiremos viendo, está profetizando los pastores, no, porque es una evidencia de que hay ausencia de Dios, el vacío, que lo tratamos de llenar con otras cosas, pero menos con nuestro hacedor. Yo soy feliz, hermana, no estoy amargado, no estoy triste, otra vez iglesia. No, yo no estoy triste. ¿Por qué? Porque yo soy espíritu y Dios es espíritu. Y si yo soy espíritu y Dios es espíritu, tengo un llamado a estarme alimentando como anoche. Ustedes ven que anoche igual estoy como yo no tengo. Mire esta palabra, cuando aprendamos a ser violentos en la adoración, 2 o 3 personas van a caer al suelo. Llenos del Espíritu Santo o ministrados por el Espíritu Santo, sacando al espíritu que no es de lo que no es de Dios, porque vamos a estar conectados. Por eso la palabra lo dice de verdad. A Satanás no le preocupa cuando nosotros somos pasivos, porque estamos aplicando lo contrario a lo que dice la palabra. Porque Dios, escuchen, ¿dónde lo dice? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Cobarde es sinónimo de tímido. Una persona tímida que, a mí no me da pena adorar a Dios.
mis hijos a veces que me pongo a cantar, agarro el micrófono y me pongo a cantar y empiezan a reírse. No sé qué tiene que dar. Es que a mí no me da vergüenza, hermana. Porque como dijo Pablo, para mí el evangelio no es locura, para mí es poder de Dios. Porque estoy confesando el nombre de Cristo como ahorita. La canción que cantaba esa era Yo danzo en cada temporada. Ay, me da pena, ¿qué van a decir? Que yo soy pastor. Y me da vergüenza. Y como decía una leperada, no da vergüenza. Y hasta los chavos se inflan porque piensan que es un orgullo servirle a Satanás. Pero es todo lo contrario. Entonces, le digo, hay que vernos como Dios nos ve y hay que actuar como Dios quiere que actuemos. Mediten eso. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de timidez, sino de amor, poder y dominio propio. Y sabe que la palabra dominio propio también quiere decir autodisciplina. Cuando voy a visitar, a veces a mí también no me dan ganas, Andrés, pero me autodisciplino y voy. Soy sincero. ¿Tú crees que yo? Si no le digo a Andrés que voy, porque entiendo ese concepto de la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, que también se traduce como tímido, sino de amor, de poder y de dominio propio o autodisciplina. Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. No sé qué va a compartir, como siempre le digo. Yo le dije, predica esto, predica de diezmo, porque se me va bien. Yo no sé qué va a predicar, pero yo siempre busco lo primordial, la dirección del Espíritu de Dios, porque Dios sabe lo que necesitamos. Así que dele gracias a Dios y yo también le doy gracias a Dios. Y como lo he platicado con ella, mientras más uno se someta a la autoridad de Dios, y dice la palabra, sometámonos unos a otros a las autoridades porque son establecidas por Dios, más las cosas de Dios cobran fuerza en nosotros. La revelación, la sabiduría, la autoridad, el poder. Amén, aleluya. Así es, hermanas, hermanos. Cuando nosotros decidimos quedarnos en casa, cuando nosotros le permitimos al enemigo que nos ponga una traba y caemos en el juego de él. A la siguiente semana, yo ayer le compartía un mensaje a unas personas. Yo les decía, si tú hoy decides quedarte en tu casa, déjame decirte que ya llevas una semana y a la próxima semana se te va a hacer más difícil querer ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque para la próxima semana ya te salieron muchas otras actividades y tú vas a empezar a postergar el tiempo de Dios y sin darte cuenta te vas a ir apartando, te vas a ir entibiando, como decía el pastor, te vas a ir enfriando. Y quiero hablarles un poco referente a algo similar a eso. Comprendía yo las cartas de Pablo en esta semana y la verdad me llegaba al corazón porque nosotros muchas veces actuamos de esa manera. Nosotros igual, en un tiempo, años atrás, nosotros igual caímos en esas redes del enemigo muchas veces. En dejar a Dios después de primero lo mío y después Dios, primero mi casa y después Dios, primero mi trabajo y después Dios, primero yo y después Dios. Muchas veces nosotros igual lo hicimos así. Entonces en esta semana yo leía y yo decía, sí es cierto. O sea, cuánta gente tú ves que le estás compartiendo, que le estás hablando, que le estás diciendo, que lo estás influyendo, que lo estás invitando. Y siempre, hermanos, de verdad, a veces te da tristeza el ver cómo se están autodestruyendo, pero pero más darte cuenta de que no son, de que ellos no se dan cuenta. O sea, tú sí te estás dando cuenta, la gente se está dando cuenta de qué situación en la que está viviendo, pero ellos como que están cegados, como que hay algo que no los deja ver ni entender. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo leía y como les decía al principio, muchas veces ponemos primero todo antes de Dios. Nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros hijos incluso. Pero cuando tenemos una necesidad, cuando pasamos un problema, cuando estamos enfermos, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya el enemigo entró y está destruyendo todo, la casa, el matrimonio, los hijos en la droga, el marido en la pornografía, la mujer siendo infiel al marido,
Y cuando el marido la descubre, o sea, cuando ya todo está, parece que está perdido, es cuando nosotros buscamos de Dios. Es cuando la gente busca de Dios. Pero yo miraba esto y yo decía, sí es verdad. ¿Cómo es posible después de que buscamos de Dios y buscamos a Dios cuando estamos en un problema, en una situación muy difícil, al paso de los días se nos olvida y volvemos, como dice la palabra, como el perro que vuelve a su vómito? Como el cerdo o la puerca que vuelve a su lodo. Porque es más fácil dejarse llevar por las corrientes del mundo que realmente nosotros decir, yo voy hasta aquí, ya basta. Hasta aquí digo basta. Basta a mi vieja naturaleza, basta a mi pecado, basta la hipocresía, basta la falsedad, basta las apariencias. Yo leyendo Pablo era un hombre determinado. Un hombre que cuando mataba a los cristianos pedía autorización para arrastrarlos, matarlos. Él no se tentaba el corazón como para decir, es mujer pobrecita. Pero cuando Jesús llega a su vida, lo toca, lo transforma. Ese hombre fue un hombre determinado que dijo, no me importa lo que yo viva, no me importa que me metan a la cárcel, no me importa que yo esté acá sufriendo, por amor a Él. Amén. Porque Él fue el que me habló. Y déjeme decirle que cuando Pablo iba a Damasco, que es donde tiene el encuentro con Jesús, ese hombre lo que estaba haciendo era un trabajo. Porque era un trabajo para él ir a agarrar a los cristianos. Estaba trabajando. Porque nosotros a veces decimos, cuando tenemos un llamado de parte de Dios, decimos, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que mi trabajo, es que salgo muy tarde, es que estoy muy cansada. Siempre ponemos el trabajo antes que Dios. Y si yo leyendo la Biblia, hermanos, tanto en Pablo como en el libro de Marcos, que ahorita vamos a leer Marcos, el libro de Primera de Reyes 19, cuando Elías va y unge a Eliseo. Eliseo no estaba ahí en su hamaca acostado. Eliseo estaba trabajando el campo, estaba arando el campo. Los discípulos de Jesús, cuando Él los llama, ninguno de sus discípulos dice la palabra que estaba así como acostado en su casa o en una fiesta. Todos estaban trabajando. Entonces nosotros dirían por ahí, simples seres humanos mortales, ¿cómo es posible que siempre pongamos de pretexto el trabajo o muchas actividades para decirle a Dios, espérame, tú me puedes esperar? Tal vez porque no lo vemos, pero porque muchas veces en el trabajo no decimos que el trabajo me espere un rato. Porque como en el trabajo sí nos pagan, porque como en el trabajo sancionan, y si no vas no te pagan, si te atrasas te quitan un poco de tu sueldo. Como ahí sí lo vemos físicamente, lo que puede suceder. Creo que por eso somos más eficientes fuera. Pero como es Dios. Es más, yo he leído en la palabra, muchos dicen que Dios es misericordia, así que pues Él me puede esperar. Y yo después vengo y Él me perdona. Hermano, pero muchas veces abusamos de la gracia de Dios. Yo leía, por ejemplo, y les invito a que busquen en Marcos 1, 16. Marcos 1, 16. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Marcos 1, 16. Jesús dice, pasaba por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a Andrés, dos pescadores que eran hermanos y que estaban pescando con sus redes. Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Ellos también eran pescadores y estaban en una barca arreglando
arreglando las redes. Jesús los llamó y ellos lo siguieron dejando a su padre en la barca con los empleados. Hasta aquí. Dice que Pedro y su hermano estaban pescando, estaban trabajando. Después dice que se encuentran ¿a quién? A Santiago y a Juan, que estaban ¿qué? Arreglando sus redes. También estaban trabajando. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros los humanos a veces decimos, es que no tengo tiempo? Porque tengo en ese tiempo ya tengo una actividad. Si nosotros cuando realmente el servicio no es todos los días, las actividades en la iglesia no son todos los días, ¿por qué no aprendemos a organizar nuestro tiempo para que nosotros no le estemos robando a Dios el tiempo que le corresponde a Él? Desafortunadamente he visto cómo personas hacen caso omiso al llamado de parte de Dios. Y como yo les decía, da tristeza. ¿Saben por qué? Porque han sido personas, yo creo que todos los que estamos aquí, los que están en las redes sociales, han recibido un milagro de parte de Dios, han recibido algo de parte de Dios en un momento, tal vez en un momento de dificultad, tal vez en un momento que en una cama de hospital tú pediste una oración y Dios te resolvió, Dios te sacó del apuro, Dios te hizo el milagro, y pasa el tiempo, se te olvida y te apartas de Él. A veces, por ejemplo, en el tiempo que debemos de darle a Dios, metemos actividades que ni siquiera van, pero nosotros las metemos. Yo le decía a unas personas ayer, ten cuidado porque el enemigo así opera. Ten cuidado porque el enemigo primero te dice, justifícate total. No se deben de justificar con nosotros, le decía yo. Yo te puedo entender, pero yo he visto cómo personas, hermanos, aún estando en una silla de ruedas, aún estando en una condición deplorable, ellos son capaces y aferrados y van y están en los lugares donde deben de estar, en los servicios a la hora que deben de estar. Nosotros tal vez tenemos una gripa, tenemos una calentura, tenemos un dolor de hueso, algo, pero eso no nos impide poder caminar e ir a donde tenemos el llamado. Yo le decía a esta persona, tengan cuidado, porque como les decía al principio, una vez que nosotros empezamos a decir mañana voy, y llegan mañana y dicen mañana voy, hoy sí no falto, mañana sí sin falta, retroceso. Es retroceso, y el tiempo y todo lo que tú ya habías ganado lo vas perdiendo poco a poco, y de pronto no nada más vas a ser tú, va a ser tu esposo, y de pronto no solo vas a ser tú y tu esposo, van a ser tus hijos. Y luego para que tú empieces otra vez a que tus hijos vengan, hermano, para que tú hagas que tus hijos vengan a los caminos de Cristo, va a ser más complicado. ¿Sabes por qué? Porque cuando ese espíritu entra a nuestras vidas de desánimo, ellos allá afuera, mira, son agarrados de la mente, y allá afuera hay cosas más llamativas para ellos. Son jóvenes, y cuando tú le quieras dar la rienda, ellos te van a decir no quiero, no tengo ganas, simplemente no tengo ganas. Pero porque de un inicio tú permitiste que ese espíritu de desánimo entrara a tu vida. Tal vez porque tenías un problema económico en el momento y no supiste cómo sobresalir, y eso te empezó a enojar, porque a veces cuando tienen problemas, ya sea económicos, ya sea de salud, cualquier problema, incluso en el matrimonio, como que la gente se enoja, se frustra,
y le pone más atención a su problema que a lo que Dios puede hacer en tu vida. Hace muchos años atrás, ¿por qué comento esto? Porque cuando nosotros en casa teníamos problemas, hermano, me invitaban a la iglesia y ¿saben qué decía yo? Ay, mañana voy. Hoy no quiero, hoy me siento triste. Hoy lo único que quiero es llorar. Y me quedaba en mi casa. Y de repente pasa una semana, pasa 2 semanas, pasa un mes. Aquellos pequeñitos que de repente tú los escuchabas orando, los escuchabas cantando, empezaron a meterse a otro mundo. Empezaron a meterse al mundo de la tecnología, a escuchar ya otro tipo de músicas. Y nosotros como padres en ese momento no nos dábamos cuenta. De repente ya no nos congregábamos ni nosotros, mucho menos ellos, porque ellos iban cuando nosotros íbamos de lógica. De repente ya nos encontramos haciendo otros tipos de actividades que dañaban nuestra salud, nuestra vida y nuestra familia, nuestro núcleo familiar. Y para que nos levantáramos costó. Por eso yo hoy por hoy le digo a cada mujer cuando yo le mando un mensaje: te espero en el servicio, no faltes. Pero veo tristemente cómo hay demasiados pretextos, demasiadas excusas. Es que mi trabajo, y si hoy se te quitara el trabajo, vendría otro pretexto, porque entonces diría: es que voy a salir a buscar un trabajo. Y si no encontraras el trabajo, te ibas a deprimir, porque entonces ibas a decir: es que no tengo cómo sustentar mi casa. Habían personas hace tiempo que nosotros parecía ser que el día del servicio se le ocurría salir a vender a la calle. Y le decíamos: no haga eso, se está robando usted mismo. Porque parecía ser que el día de servicio, hermano, también ese día esa persona no vendía. Y nosotros le decíamos: no salga, no haga eso, se está robando. Mire cómo el enemigo le está engañando. Porque cuando son los tiempos de Dios, hermano, nosotros no tenemos por qué meter otra actividad ahí. ¿Qué hacían estos hombres? Estos hombres no tuvieron, estos hombres tenían pretexto para decirle a Jesús: después te sigo. Pero dice la palabra y me enseña que ellos en el momento dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Un Eliseo que estaba con sus yuntas, ahí arando la tierra. Cuando Elías llega, es más, leyendo, si quieren léanlo, no dice la palabra que Elías llegó y le dijo: oye, mira, vente, vamos acá. No, él nada más dice que le echó su manto encima. Entonces Eliseo discernió, entendió que estaba siendo llamado. Y dice que en ese momento dejó lo que estaba haciendo, presentó una ofrenda a Dios y siguió a Elías. Y es el hombre que pidió la doble porción de unción de Elías. Y el hombre que también no tuvo alguien a quien dejarle todo eso, que aún incluso cuando él muere dice que tiran su cuerpo, y uno de los que estaban muertos revivió cuando echaron el cuerpo de Eliseo. Se dense cuenta que tanta era la unción de él, que nada más al tocar el cuerpo de los huesos de esos que estaban ahí, volvieron a la vida. Que yo les quiero decir con este mensaje, en lo personal, yo meditaba en esto. Y un Pablo, como yo les decía, determinado. Un Pablo que se determinó a hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Un Pablo que dijo: todo mi conocimiento, todo lo que yo sabía, todo lo que yo practicaba, todo desde niño, que de lo que me enseñaron lo doy como perdido, como basura. Hoy soy nuevo en Cristo. Hoy me voy a alinear a Cristo. Hoy voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Hoy voy a predicar la palabra sin temor. Hoy voy a predicar la palabra con osadía, con valentía. No me importa lo que yo sufra, no me importa lo que yo haga. Incluso dice que Pablo hacía tiendas, hacía como casas, como carpas. Dice, esa era
aún estando sirviéndole a Dios. Entonces nosotros no podemos quedarnos así como que nada más aquí, sin hacer nada. Siempre Jesús, aún incluso el que llamaba, todos ellos tenían un trabajo, tenían una responsabilidad. Pero cuando vinieron a Él, en ningún momento dice que dejaron su trabajo. Pero dice que eran gente comprometida en la obra. Muchas veces los seres humanos, nosotros le huimos al compromiso, hermano. Le huimos al compromiso. Como decía, hay días que nosotros no quisiéramos salir a visitar, pero sabemos quién fue el que nos llamó. Y cuando vamos a ese lugar nos damos cuenta por qué era ese día, a esa hora, que teníamos que estar ahí. Porque vemos cómo esa gente tiene la necesidad de que alguien le hable de Cristo, de que alguien le diga, mira, si tú perdonas vas a ser libre, vas a ganar, tú vas a ganar más que el que perdonaste. Ahí nos podemos dar cuenta cómo realmente, como dice, cuando somos guiados por el Espíritu, tú vas a escuchar que te digan, vete a tal calle, a tal casa, color de casa, y dile a esta mujer o dile a este hombre que o sea, instrucciones. Vamos a empezar a escuchar y obedecer esas instrucciones. Pero si nosotros siempre le ponemos pretexto a Dios, déjenme le digo que los pretextos, pues como le digo, yo se los puedo recibir, o la justificación yo se la puedo entender. Pero ¿qué pasaría si hoy llega Jesús, si hoy viene el Señor y te encuentra haciendo lo que tú no debes de hacer? Porque tú pensaste que mañana podrías hacerlo. Porque tú pensaste que Él te podía esperar y que mañana podrías hacer la actividad que te correspondía hoy. Pero si hoy llegara a Él, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo te justificaría? Conmigo te puede justificar, con tu pastor te puede justificar, con tu líder te puede justificar, pero si Él estuviera presente delante de ti, ¿cómo tú te justificarías? Dense cuenta, si a la gente tú lo invitas para unos 15 años, una boda, aunque esté lloviendo, ellos agarran un taxi y van. Hermanos, yo también lo viví. Porque es boda, porque es familia, porque es algo que a nuestra carne le gusta. Pero si tú los invitas para la iglesia, te dicen, es que no puedo, es que voy a lavar, es que estoy cansado, es que si yo te contara. Ya cuando te dicen así, ya ni modo de insistir. Pero yo te aseguro, aquí hay una persona, imagínate que hay una persona, tú la vienes y la invitas. Viene su pariente y la invita a una fiesta a cuál tú crees que iría. A ti tal vez te va a decir, es que no puedo, tengo un compromiso. Pero con esa persona sí iría, aunque esté lloviendo, que esté tronando, aunque le duelan las rodillas, ella iría, él iría. ¿Sabes por qué? Porque muy pocos quieren el compromiso de venir a la casa de Dios. Desafortunadamente, como yo les decía en un principio, a veces lo buscan cuando ya tienen la soga hasta el cuello, cuando ya la depresión está a lo máximo, que ya se quiere suicidar la persona o un hijo. Cuando ya el matrimonio está destruido y tú ya quieres algo así como para salir del momento, tú quieres una solución, una respuesta a tu problema. Que alguien venga y te diga, mira, haz esto para que te salga esto, pero después que pasa, vuelve otra vez. Me encontré una muchacha que hace años nosotros la vimos y me dio tristeza verla. ¿Sabe por qué? Porque ella fue libre, sí fue libre. Empezó a buscar de Dios y a través de ella vino su mamá, vinieron sus hijos, vino su cuñado, vino su pareja. Pero me dio tristeza cómo la encontré. ¿Sabe por qué? Porque ya no es la mujer, la muchacha bonita que vimos en ese entonces. Y yo tengo entendido que ella es más joven que yo. ¿Y sabe qué hace el enemigo, hermano, cuando tú te dejas de congregar? Porque él te engaña.
Cuando de repente encuentras a la persona que hace mucho tiempo convivió contigo, te compartió de Cristo, ¿qué es lo que hace? Te hace sentir avergonzado y como que volteas la cara como para que no lo hable, o como que hace que no te conoce, no lo sé. Pero yo me acerqué a ella y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo estás? Más o menos, me dice, marcada. Porque muchas veces deseamos vivir así y no venir al que nos puede restaurar. Y no venir a Cristo, que Él es el que nos puede libertar. ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo cuando ya no tenemos tiempo que perder? Enseñémosle a nuestros hijos. Es complicado más cuando son adolescentes. Pero enseñémosles que realmente todo lo que ellos puedan aspirar, Dios se lo puede dar. Porque por eso dice su palabra, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Él lo va a añadir. Amén. No es primero lo que yo quiero, no es primero lo que tú quieras. Primero es Él. Primero es Él. Primero debe de ser Él. Y todo lo demás va a ser añadido. Un ejemplo de esto es Salomón. Salomón no pidió riqueza, dice la palabra. Salomón pidió sabiduría para dirigir, para gobernar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Que no era un pueblo cualquiera, era un pueblo grande, multitudes grandes. Y él pidió sabiduría para saber direccionarlo. Y como no pidió riqueza, dice que todo eso le fue añadido. Por eso yo te digo, ya no hay tiempo que perder, joven. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo pensando en nada más lo que nosotros queremos y anhelamos. Este es tiempo de que ustedes como jóvenes, miren jovencitos, tienen puertas más abiertas. ¿Saben por qué? Tal vez ustedes pensaron que en la primera clase, cuando la hermana Merly habló, y esta vez vi que nadie llevó su lista de sus jóvenes, pero saben una cosa, ustedes tienen una puerta abierta, extensa ya, a lo que ustedes pueden compartir el evangelio de Cristo y decirle, mira, Cristo te ama. Si tú lo ves que está fumando, que se está drogando, porque hay jóvenes que se drogan a temprana edad, tú puedes llegar y decirle, mira, suelta eso que a la larga te va a matar. Mejor ven a Cristo, acércate a Cristo. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo y en vez de que los jalemos a nosotros, ellos nos jalen a ellos. Incluso también nosotros los casados, los adultos. Porque a veces tú te pones a platicar con una persona y de repente ya tú estás hablando otras cosas que ni al caso. Ya tú estás prestando tu lengua para otras cosas que ni al caso. ¿Por qué? Porque es más fácil que de verdad contaminarlos, prestar oído, prestar nuestra lengua. Oye, ¿viste cómo a la vecina le pegó el marido? Oye, ¿viste cómo la encontró con otro? Y empezamos nosotros, ¿en serio? ¿A poco? Y ahí sí a veces se nos van hasta 2, 3 horas en el chisme. Y cuando venimos a Dios, no tengo tiempo, que voy a lavar, que voy a cocinar, que voy a esto. Ponemos 1000 pretextos. Había también, por ejemplo, en Marcos, hermano, para ir cerrando, cuando Jesús llama a Mateo, Marcos 2:13, dice la palabra, después de esto Jesús fue otra vez a la orilla del lago. Escucha esto, mucha gente se reunió a su alrededor y él se puso a enseñarle. Luego dice, mientras caminaban, Jesús vio a Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en un lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Mateo también estaba trabajando, era un cobrador de impuestos. No hay pretextos. ¿Por qué yo te leo estos textos? Porque no hay pretextos para seguir a Cristo. No hay pretexto para decir no puedo. No hay pretexto, porque estos eran hombres, hermanos, que estaban ocupados, que sabían que si no salían a pescar, no comían tal vez ese día su familia. Mas sin embargo, nunca le dijeron a Dios, a Jesús, espérate.
mañana, hoy no puedo. Ellos dicen que dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Cuando nosotros vamos a ver realmente esto, ¿saben cuándo? Cuando realmente nosotros comprendamos qué fue lo que Jesús hizo en esa cruz por ti y por mí. Cuando nosotros realmente entendamos que Él murió para darnos vida eterna. Cuando nosotros comprendamos que la vida en este mundo terrenal se nos va a ir, se va a acabar, pero que hay una vida eterna que nos está esperando y que nosotros vamos a decidir a dónde queremos pasar el resto de nuestros días. En una vida eterna con Dios o en una vida eterna sin Dios, así de fácil. Enseñemos a la gente a orar por su casa, por sus hijos. Enseñemos a la gente a que no nada más tiene que depender de una oración del pastor, que ellos también lo pueden hacer. Es que no me da tiempo por mi trabajo. Aún en el trabajo tú puedes orar por tus hijos. Aún en la escuela tú puedes orar por tus padres. Porque a veces se están divorciando en la casa, se están peleando. ¿Y tu hijo qué estás haciendo por tu familia? ¿Estás orando por tus padres? Aún ahí incluso tú puedes decirle: Señor, ten misericordia de mi casa. Tú puedes decirle al Señor: Padre, mira mi familia, mira mi papá, mi mamá, son puro pleito, están peleando, Señor. Y eso, ellos no se dan cuenta que me lastiman. Pero por favor, métete en sus corazones. Que ellos entiendan, Señor, que te necesitan, que te necesitamos como familia. Ya no pongamos pretextos para decir no puedo. Ya no pongamos pretextos para decir que yo soy iletrado, porque también hasta incluso en eso los discípulos de Jesús no era gente que tenía una maestría, era gente iletrada, dice. ¿Y cómo pudieron? Entonces para nosotros no hay pretexto. Jesús mismo, antes de atender su llamado, yo pensaba en esto y yo decía: sí, es cierto, era carpintero. ¿Sabe? Gracias. Era carpintero. O sea, también trabajaba, hermano. Y él no le dijo al Padre: ay, después. Él no le dijo al Padre: búscate a otro. Él ya sabía para qué había sido enviado a la tierra. Y él no puso pretextos. Él dijo: yo voy por ellos. Yo voy a morir por ellos. Yo me voy a hacer maldito por ellos. Él ya lo sabía. Imagínense cuando de repente le llegaban a pedir un trabajo a Jesús. Imagínense cuando de repente llegaba alguien y le decía: oiga, quiero que me haga esta cruz. Y Jesús la tenía que hacer. Y yo me imagino, a lo mejor él estaba haciendo la cruz, cortándolo, la madera, puliendo la madera, pero en su pensamiento diciendo: en un rato de esto, un día de esto, en una de estas cruces a mí me van a clavar. ¿Por qué precisamente carpintero? Un trabajo que requiere esfuerzo, un trabajo en el que él se iba a esforzar mucho, un trabajo que también requiere disciplina. Mas Jesús nunca puso un pretexto. Mas Jesús nunca se rebeló contra el Padre en decirle: no tengo ganas. Jesús fue obediente. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a poner pretextos? ¿Por qué nosotros le vamos a decir a Dios: no tengo ganas? ¿Por qué nosotros le vamos a decir a Dios: primero mi casa? Si dice su palabra que es primero Él. Amén. Nosotros no le podemos dar a Dios un tiempo a medias.
O es todo o no es nada. Porque cuando nosotros venimos a papá, los que tienen papá, los que son hijos, si tú le pides a papá una sabrita, tú no le pides la mitad de la sabrita, tú quieres una sabrita entera. Si tú pides una libreta, tú no pides la pasta de la libreta, tú estás pidiendo una libreta completa. ¿Y por qué a Dios le queremos dar algo incompleto? ¿Por qué a Dios hoy le entrego mi vida, pero mañana como que me arrepiento? ¿Por qué a Dios como que le decimos hoy sí, mañana no? ¿Por qué pensamos que Él sí nos puede estar esperando las veces que nosotros se nos pegue la gana y vengamos a Él? ¿Por qué dejamos de darle el interés que debemos darle a Él? ¿Por qué pensamos que nosotros como que merecemos todo y Él no merece nada? Si Él es dueño de todo, el único que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos es Él. Amén. El único que te puede llegar a hacer que tú seas famoso, que haya gente que reconocida, es Él. No hay nadie más. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Y vas a ser el único rey sobre toda la tierra, que va a tener la sabiduría que te voy a dar, y no va a existir otro rey igualito que tú con esa sabiduría. Fue muy famoso Salomón. Es Él, hermano. Todo lo que podemos anhelar viene de parte de Él. Pero si nosotros le seguimos diciendo espérame, y tú te sigues metiendo en un abismo que de repente ya no vas a encontrar salida, y como no encuentras salida viene el enemigo y te dice mátate, total. Viste, te dejaron, te abandonaron, ni tus hijos te quieren, mátate. Porque pensamos que Dios podría seguir esperando. Y no nos dimos cuenta que adelante de nosotros había un peligro grande que nos iba a destruir. Por algo la palabra dice que Satanás vino a 3 cosas: robar, matar y destruir. De repente ya te encuentras sin familia. De repente ya te encuentras que tus hijos no te obedecen. De repente tú te encuentras abandonado o abandonada. Pero si tú vienes a Cristo realmente, tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Si nosotros realmente dejamos de poner tantos peros, vamos a empezar a ver cómo Dios va a obrar en nuestras vidas. Cómo vamos a poder ser útiles para otras personas también. Cómo vamos a poder decirle, mira, yo ya viví eso, pero actué de esta manera, hice esto, y hoy son los resultados que tú estás viendo delante de ti. Ya no sigamos perdiendo el tiempo, porque como me decía una persona ayer, pastora, me decía que me marcó, me estoy dando cuenta que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, decía esa persona. Porque ustedes, aunque son jóvenes, me enseñaron mucho. Una señora ya grande, hermano. Y decía, y pronto voy a regresar a Campeche, pastora, y me voy a volver a congregar con ustedes. Y yo sé que ahorita le estoy hablando a mi hermana, yo sé que le estoy hablando a mi familia, porque hoy por hoy entendí después de tantos golpes, después de tanto retroceso, después de tantos momentos perdidos, me decía ella, que solo Dios tiene la respuesta para mis necesidades. Amén. Que solo Dios puede darme una respuesta para cuando me digan, ¿sabes qué? Fui abusada sexualmente, ¿qué hago? Me siento triste, me siento encerrada, siento que ya no quiero salir. Me decía esa persona, hoy por hoy puedo decirle, Cristo te ama. Hoy por hoy me decía, puedo decirle que la oración tiene un poder que llega, alcanza kilómetros de distancia. Porque la oración no tiene límites. Así que en esta mañana mi mensaje era ese. Ya no pongamos pretextos para hacer la obra y la voluntad de Dios.
Porque a veces decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero qué loco, ¿verdad? Porque cuando Dios empieza a hacer su voluntad en nuestra casa, en nuestras vidas, tú como que no lo ves que es la voluntad de Dios. Porque tú dices, si es que antes no teníamos tantas broncas y ahorita estamos todos embroncados, pero lo que tú no sabes es que Dios te está quitando lo que te tiene que quitar y te está capacitando como Él quiere para que tú puedas decir, ese fue el Dios que me salvó, el que restauró mi casa. Así que vete con este mensaje. Vete con este mensaje y ya no le pongamos más peros a Dios. Ya no pongamos de pretexto el trabajo, ya no pongamos de pretexto nada. Mejor digámosle, Señor, que se haga tu voluntad y que yo pueda hacer tu voluntad y no la mía. Dios te bendiga, aleluya. Dios le habló, a mí sí Dios me habló. Yo voy a decir que me habló. Escuche, el reino de... Ese lo mandé al grupo. El reino de los cielos no se trata de lo que Dios puede hacer por mí, porque ya lo hizo. Se trata de lo que yo estoy dispuesto a hacer para Él. Y escuche que el reino de los cielos requiere un alto nivel de compromiso. Porque es cierto, o sea, como decía por ahí, a los que Cristo, a los que Jesús llamó, no estaban haciendo nada. ¿Sabe? Le voy a dar mi testimonio para terminar y orar. El reino de los cielos, quiero que sepan, jóvenes, no se trata de lo fácil. El reino de los cielos no es fácil. Por eso yo les vivo diciendo, no se vayan por lo más fácil, porque lo más fácil es lo que nos trae problemas. ¿Qué es lo más fácil? ¿Congregarse o no congregarse? No congregarse, porque estás acostado en tu cama viendo televisión. Congregarse, tienes que levantarte, bañarte, arreglarte, aún contra ti que no quieres hacerlo. Y esa es la victoria, que te vence día a día y se hace un buen hábito. Mire, hace tiempo, creo que ya le había hablado de esto, pero quiero hablar de este testimonio porque lo siento de Dios. El único día que yo tenía para atender mi negocio de Scars era un negocio que nos iba regular, vamos a llamarle bien. El único día que yo lo atendía, escuche, después de Dios, era el día domingo, que amanecíamos trabajando todo el día. Aún así, en mis ratos libres yo les enviaba a los grupos algo que les compartía. Que quedaban a veces a las 11 de la noche y no terminábamos de todo el día. Apenas alcanzábamos a comer porque había producción entre todos nosotros. Por eso le digo que el reino de los cielos requiere compromiso. Dios ya me hizo ver que algo empezara a avivarse, algo empezara a evolucionar en nosotros más, porque Dios no se equivoca y yo sé por qué se lo digo. Amén. Pero llegó el día que decidí, o más bien teníamos que dar los servicios acá el domingo. Y aunque una voz me decía, no mala, pero me lo decía porque era una evidencia, ¿cuándo vas a venir a Escárcega? Porque falta esto, falta el otro, falta aquello. Y pasaron como 3-4 meses que yo decidí poner primero el reino de los cielos por delante y mi necesidad por detrás, porque Dios sabe lo que necesito. Amén. Dejé de ir los domingos por servirlo a Él y servirte a ti, por servirlo a Él y a ti, porque entiendo el valor de la salvación. ¿Qué les digo? Cuida, dice la palabra, tu salvación con temor y temblor. Me vale. Dice la palabra, cuida tu salvación con temor y temblor. Tienes que cuidarla. Y dije, Señor, primero estás tú. Y Dios me hablaba. Dios me habló estando ahí. No se trata de lo que yo puedo hacer por la gente, sino de lo que la gente está dispuesta a hacer para mí. Y ahí ven su bendición. Y hoy que tenemos el negocio, la primera de las 2 que vamos a abrir este año, le digo a mi esposa, la mete en Campeche, aquí en la casa. Digo, el miércoles nos vamos en la noche al
servicio. El viernes vamos a la oración. El sábado tenemos ahorita en la mañana y la gente llega a comprar. Señor, ¿cómo le hago? ¿Será que de aquí? Digo, no. Primero sigue siendo el que me bendice. Amén. Y después mi negocio. No todo el mundo lo ve así. Porque de eso se trata, disfrutar la bendición. Porque si no me quedo, me hago esclavo de mi negocio, de mi trabajo. Y después mi llamado. Después la voluntad de Dios. Por eso le dije que el reino de los cielos requiere un alto nivel de compromiso. Y a la manera que nosotros nos comprometemos es como vamos a ver la mano de Dios. Y la pregunta es esta, rápida, de lo que le testifiqué. ¿Usted cree que yo perdí? No. ¿Con dejar de ir a Escárcega? No. Gané porque hoy lo puedo ver, que estoy viviendo sin andar viajando, sin andar desvelándome, arriesgando mi vida muchas noches en carretera. A veces nos quedábamos tirados, a veces pasaba un accidente, un día se nos revienta una manguera abajo de la camioneta y la gasolina por todos lados y el vehículo caliente para que agarráramos fuego en ese lugar. Pero digo, Dios está conmigo porque siempre digo, el ángel de Jehová va conmigo. Amén, aleluya. Vienen dormidos atrás, porque ellos creen que el ángel de Jehová está conmigo, pero nomás porque ellos lo creen, porque yo lo busco, creo. Ellos lo deben de creer igual. Entonces, no perdí. Hoy entiendo que era lo correcto, hermana, porque la voluntad de Dios es lo correcto. La voluntad de Dios es lo correcto, no lo que yo quiero. Y si no, un día usted va a venirme a decir, ore por mí, ¿por qué? Y si no, que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Algo va a pasar. Dios es perfecto. Grábese esa palabra. Dios es perfecto y no falla. Imagínense que el hombre hiciera lo que quisiera y que saliera. El hombre ya hubiera destruido la tierra de sí, que se acabe el sol. Pero tu voluntad está por debajo de la voluntad del Eterno. Y mientras más resistes, más será tu quebranto. Y mientras más te cuesta obedecerlo, más Dios te va a humillar. Y mientras más tú quieras hacer las cosas por tu propia cuenta, Dios te va a decir, no sé, no es así, Señor. Es como yo digo, porque la palabra dice que es la voluntad de Dios la que se hará, no la nuestra. Por eso Cristo, siendo Dios, como dice la palabra, aunque uno no lo entienda, Él era Dios y se humilló en forma de hombre, como no escatimó, dice el apóstol Pablo, sino que se sujetó a la palabra del Padre y dijo, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso cuando el hombre se pone obstinado y dice, yo voy a hacer lo que quiero, porque yo no, es que la palabra dice, y Cristo reveló que la voluntad del Padre es poderosa por encima de la del hombre, y que no hay otra voluntad que no se vaya a hacer, que no sea la de Dios, ¿sabe? El reino de los cielos es como las películas, como esa gente que ve novela. Al final siempre el bien triunfará sobre el mal. Al final siempre el diablo será arrojado y el que le quiera obedecer, dice la palabra, será el camino. Nosotros no fuimos creados para el infierno, pero si obedecemos a Satanás tendremos una eternidad para decir, Señor, yo estuve sentado, me hablaron, me predicaron, me dijeron que tú eras el camino, eras la verdad y la vida, pero yo era terco, yo no hacía caso. Pero Dios es bueno, escúchelo, que la voluntad de Dios se está haciendo ya en nuestras vidas. Amén. Y para mí la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si un día te tengo que decir, hijo, Dios te bendiga. No, papá, hijo, Dios te bendiga. Yo te tengo que dar mi bendición porque eso es lo que te va a revolucionar, aunque tú andes ahí creyendo que lo que tú haces es correcto. Yo como padre, mi obligación y responsabilidad es decir que Dios te bendiga. Y esa palabra va a activar en ti el proceso de la salvación por medio de la, escúcheme, de la bendición generacional, como dice la palabra, que la bendición de Dios es generacional. Cierren sus ojitos y oremos. Acuérdense, el reino de los cielos requiere un alto nivel de compromiso, hermano. Usted se compromete con Dios y Dios se compromete con usted. Usted le entrega su corazón